2/3. El extracelular, ¿cuánto es? 1/3. Entonces tenemos más intracelular, ¿no? Muy bien. Y ahora pregunta, ¿qué es el tercer espacio? A todos les pregunto eso cuando rotan conmigo. Ustedes ya saben porque han hecho cirugía. Es un espacio que no corresponde ni al intra ni al extra. ¿Cuándo se forma el tercer espacio? Cuando tenemos cuadros quirúrgicos de abdomen, por ejemplo, pancreatitis aguda, obstrucción, ¿no? En la luz de las asas que se distienden, ahí se secuestra agua. ¿Y de dónde secuestra agua el tercer espacio? Del extracelular. O sea, ¿qué es lo que produce? Hipovolemia, deshidratación, ¿no? Muy bien. ¿Qué es esto? La OMS dice que nuestros requerimientos de potasio equivalen a 90 milequivalentes de potasio. ¿Y por qué yo sé que 90 milequivalentes equivale a 3.5 gramos? ¿No? Porque 40 miligramos de potasio equivale a 1 milimol, ¿no? Y eso equivale a 1 miliequivalente. Ahí están los requisitos para niños, mujeres, hombres. Muy bien. ¿Cómo se distribuye el potasio? ¿No? Debemos considerar que tenemos el potasio intracelular, que es más alto, 150, y el potasio intracelular en promedio es 4, ¿no? ¿Por dónde se elimina el potasio? El 98% de nuestro potasio está dentro de las células y solo el 2% está afuera del plasma. Es poco importante, ¿no? No, es muy importante porque ¿de qué depende el potasio? Eso lo han hecho en la primera clase de fisiología, o sea, el 14 de agosto del año 2021 que han empezado a hacer fisiología, han estudiado la primera clase de fisiología, la han hecho sobre el potasio. ¿De qué trata? ¿Por qué es importante el potasio? Es importante porque es responsable de qué, Carlos, de los molecular. ¿Quién es responsable de él? Sodio. ¿El potasio de qué es responsable? Del potencial de membrana. Es la primera clase de fisiología, por eso no me equivoco cuando les digo que la leche se elimina. Y el potasio se elimina principalmente ¿por dónde? Por la orina, 80% por la orina. ¿Y qué pasa entonces con mis pacientes con enfermedad renal crónica que tienen oliguria, que no pueden orinar lo suficiente? ¿Qué pasará? Van a acumular potasio. Entonces, el principal trastorno hidroelectrolítico en el paciente con ERS es la hipercalemia, ¿no? ¿Y por qué me preocupa la hipercalemia o la hipocalemia? ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué debería prestar atención a la clase del doctor García? Aparte que es divertido. ¿Por qué? Porque los trastornos del potasio producen manifestaciones cardiovasculares, arritmias, mientras que los trastornos del sodio, ¿qué producen? ¿Qué manifestaciones? Neurológicas. ¿Por qué? Porque el sodio es responsable de qué? De la osmolaridad, ¿no? Y cuando sube o baja la osmolaridad del plasma, ¿qué va a pasar con la neurona? ¿Se va a deshidratar o se va a hinchar con agua, ¿no? Se va a edematizar. Muy bien, 15% por heces. ¿Qué pasa si mi paciente tiene diarrea? Pierde potasio, ¿no? Sudor 5%, no nos preocupa demasiado, ¿no? No vamos a poner nombres, pero ya en cada grupo hemos elegido un modelo, ¿no? Nuestro modelo en este caso pesa 70 kilos, tiene de agua corporal total 60%. ¿Por qué? ¿Qué sospecho entonces de esta persona? Que es un varón joven. ¿Por qué una mujer joven cuánto tiene de agua corporal total? 55%, ¿no? Y un adulto mayor, hombre y mujer, 50%, ¿no? El neonato tiene 70 hasta 80%. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tendrá de agua corporal total mi paciente, mi modelo? 6 por 7, 42 litros, ¿no? Estos 42 litros se distribuyen en el intracelular 2/3 y en el extracelular 1/3, ¿no? ¿Cuánto será entonces el líquido extracelular? 1/3 de 42 es 14, ¿no? 14 por 4, ¿cuánto es? 56. Tenemos 56 milequivalentes en el plasma. Y en el intracelular, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto es el resto? 28, ¿no? 28 por 150, 4200. Entonces está confirmado que más del 98% del potasio se encuentra dentro de las células. ¿Y por qué es importante el potasio? Porque tiene que ver con, ¿qué es esto? Lo que han hecho el primer día de fisiología, ¿no? El potencial de membrana. Ahí tiene que ver con el sodio, el potasio y el calcio. ¿Se acuerdan? Las fases 0, 1. No les digo porque ustedes lo saben de memoria, ¿no? Los trastornos del potasio producen alteraciones en la conducción, o sea, producen arritmias, o sea, pueden producir paro cardíaco, ¿no? Y los trastornos del sodio, ¿qué producen? Síntomas neurológicos. ¿Por qué? Porque modifican ¿qué? Muy bien, respuesta correcta, ¿no? Respuesta Price, ¿no? Porque es freca, ¿no?
homeostasis del potasio. ¿Cómo se distribuye el potasio? Entonces, el potasio, no, el que está dentro de la célula no es que se queda ahí y no sale, y el que está fuera de la célula no se queda ahí tampoco. El potasio puede salir o entrar de la célula, ¿no? ¿De qué depende? De ciertos factores. Por ejemplo, ¿qué favorece la entrada de potasio? ¿Qué mete el potasio del extra al intracelular, ¿no? Primero, la insulina. Los beta-adrenérgicos, ejemplo de beta-adrenérgicos, salbutamol, penoterol, ¿no? Y la alcalosis metabólica, o sea, cuando le agrego bicarbonato a la sangre. Entonces, si tengo hipercalemia, ¿hipercalemia qué significa? Potasio alto, ¿dónde? En el plasma, muy bien, en el extracelular, ¿no? Punto. Entonces, si yo tengo el potasio muy alto, quiero desaparecerlo, quiero bajar la hipercalemia, ¿qué podría hacer con el potasio? Esconderlo, meterlo dentro de la célula. ¿Qué le haré al paciente? Le pondré insulina, salbutamol, fenoterol o le pondré bicarbonato. Por el contrario, si el potasio está bajo, ¿cómo hago para que el potasio salga de la célula? O sea, ¿qué te favorece que el potasio salga de la célula? La hiperosmolaridad. ¿Por qué la hiperosmolaridad tendrá que ver con que el potasio salga de la célula? Aquí vamos, ¿cuánto es la osmolaridad normal aquí en el plasma? ¿Tiene una mota, un papelito? Acá adentro. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? 285 a 295 promedio. 290. Aquí la osmolaridad es 290. Ojo, un regalo. ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad? A ver, uno solo, a ver, valiente. Uno de los que ha rotado conmigo. Muy bien, ¿no? No ha rotado conmigo, pero sabe. Muy bien. 2 veces el sodio más glucosa entre 18. Cuando es miligramos por decilitro, porque si es milimoles, unidades del Sistema Internacional de Unidades, sería glucosa entre 6. No más urea entre 6. O BUN entre 2.7. ¿No? 78. No se preocupe. ¿Cuánto es el valor normal de sodio? 140. 140 por 2, 200, ¿no? Están también en álgebra, ¿no? 280. Muy bien. Y eso significa que el sodio solito es responsable de 280. Y la osmolaridad es 290. O sea que estos dos solo son responsables de ¿cuánto? De 10. Entonces el principal responsable de la osmolaridad, ¿cuál es? El sodio. Queda confirmado. ¿Qué pasa si sube la osmolaridad? Esto lo van a ver cuando hagan hipernatremia, ¿no? ¿Qué pasa si sube la osmolaridad? Sube la osmolaridad, digamos, a 320. ¿Qué va a pasar? Primero les pregunto, ¿cuál es la osmolaridad dentro de la célula? ¿Quién sabe? A ver. Por 2 puntos, por 5, y sopla una del examen. A todos. A ver. 5 segundos para que. 11, yo les quiero ayudar. Ahorita me dicen que les pongo 20, ¿no? 290 también. Porque si no, si la osmolaridad varía, el agua se mueve, ¿no? Osmolaridad significa movimiento de agua. Si la osmolaridad aquí es 290, aquí la osmolaridad también es 290. Como resultado, la célula ni se hincha, ni se debatiza, ni se deshidrata o se quema, ¿no? Entonces, la osmolaridad, no necesitas meter un conductivímetro para medir la osmolaridad, ¿no? Supones que es 290. Entonces, ¿por qué la hiperosmolaridad te va a hacer que salga el potasio? Si sube la osmolaridad aquí, ¿qué va a pasar? El agua se va a movilizar ¿a dónde? Y el agua se mueve de menor osmolaridad a mayor. El agua va a salir en este sentido, ¿no? El agua va a salir en este sentido. ¿Y por qué la hiperosmolaridad va a hacer que salga el potasio, entonces? ¿Qué va a hacer la célula para defenderse? Para que no se deshidrate. Tiene que aumentar su osmolaridad. ¿Y cómo aumenta su osmolaridad? Va a comenzar a secuestrar otros solutos osmóticos como glutamina, etcétera, ¿no? Y los va a intercambiar por potasio, ¿ya? Por ahí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué te hace que salga el potasio? Bloqueo beta 2. ¿Quiénes son fármacos beta bloqueantes? Los beta blockers que se usan para la hipertensión arterial. Propanolol, ¿no? Atenolol, sobre todos los que terminan en ol, ¿no? Metoprolol, etc. Acidosis metabólica, ¿qué hace que el potasio salga? ¿Por qué? Es bien simple. ¿Qué hay en acidosis metabólica? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué aumenta? Acidosis es sinónimo de aumento de cargas ácidas. La carga ácida es sinónimo de
¿Qué dijiste, Renzo? ¿Verdad? Hidrogeniones, ¿no? Aumentan los hidrogeniones aquí. Y para compensar, ¿qué vamos a hacer? Para compensar la carga ácida, vamos a esconder los hidrogeniones. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a meter a la célula. Pero los hidrogeniones no salen, no entran ni salen gratis, ¿no? Se intercambian en la bomba de protones por potasio. Para compensar la acidosis, yo voy a meter un protón, pero al mismo tiempo voy a sacar un potasio. Entonces, un paciente con acidosis, ¿qué va a tener? Hipercalemia, ¿no? Muy bien. Como ven, la medicina es muy simple, ¿ya? No depende de sus ganas. Muy bien. Manejo renal del potasio. ¿Qué pasa con el potasio? A ver, ¿de qué trata esta diapositiva? Muy bien. ¿Cuánto filtramos de potasio? Filtramos aproximadamente 750 mil equivalentes, una gran cantidad de potasio, ¿no? Filtramos, muy bien. Ahora, el potasio principalmente se reabsorbe ¿en dónde? En el túbulo contorneado proximal. El túbulo proximal, acuérdense, reabsorbe todo, ¿no? Reabsorbe potasio, reabsorbe calcio, reabsorbe ácido úrico. Es el único segmento donde reabsorbemos aminoácidos y donde reabsorbemos glucosa. ¿Qué pasa si yo encuentro en mi orina glucosa? ¿Dónde está el trastorno? ¿Quién se ha enfermado? El proximal. Si yo tengo glucosuria, aminoaciduria, tengo acidosis metabólica, entonces, ¿de qué trastorno estoy hablando? Una tubulopatía, ¿de qué parte del proximal? ¿Cómo se llama? Síndrome de Fanconi. ¿Ya? De toda esta explicación les voy a venir una pregunta, así que presten mucha atención y es con trampa. Es la única difícil que estoy poniendo, ¿no? Seguimos. El asa de Henle, ¿no? En el asa de Henle, ¿cuál es el principal transportador que tenemos aquí? ¿Cómo se llama? Sodio, potasio, 2 cloro, ¿no? Es el sodio, potasio, 2 cloro. ¿Te tapo o miras bien? ¿Sí? Entonces, sodio, potasio, 2 cloro. ¿Qué pasa si yo lo inhibo este transportador? ¿Qué voy a tener? Voy a eliminar sodio, o sea, es un diurético. Voy a eliminar potasio, voy a tener hipocalemia y voy a eliminar cloro. No voy a tener hipocloremia, hipocalemia, etcétera, hiponatremia, ¿no? ¿Quién nos inhibe este transportador? ¿Qué fármaco actúa en el asa de Henle? Diuréticos de asa, por ejemplo, la furosemida, ¿no? No solamente es lógico, ¿no? La furosemida, solo que agrégale 50 céntimos más de furosemida, ¿ya? Entonces, ¿quién me inhibe este transportador? La furosemida. ¿Qué pasa si yo tengo estas manifestaciones de uso de diuréticos? Presten mucha atención. Si no, ya mejor les digo que marquen la respuesta D, ¿no? Entonces, sí, se va a cambiar la clase. Si yo sospecho que mi paciente está usando diuréticos, por ejemplo, tiene hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia, tiene alcalosis metabólica, ojo, la furosemida por esta alcalosis metabólica, ¿dónde sospecho que está el trastorno? ¿Qué sospecho que está usando? Furosemida. Pero si resulta que no toma furosemida, o sea, un trastorno que simula el efecto de la furosemida, pero el paciente no recibe furosemida. ¿Cómo se llama ese trastorno? Síndrome de Bartter. Bartter simula el efecto de la furosemida. Seguimos, aquí hay otro transportador, ¿no? Este transportador se llama NCC, cotransportador sodio-cloro, ¿no? Si yo le doy a un paciente un diurético que me bloquee este transportador, ¿qué va a tener? Igual hiponatremia, hipocloremia, ¿no? Hipocalemia. Muy bien. ¿Cómo se llama el que inhibe este transportador? En el túbulo contorneado distal. ¿Quién actúa en el túbulo contorneado distal? Las tiazidas, ¿no? Aquí actúan, por ejemplo, la hidroclorotiazida, la clortalidona, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo todas las manifestaciones del uso de tiazidas, pero mi paciente no toma tiazidas? ¿Cómo se llama el trastorno? ¿Quién simula el efecto de las tiazidas? El síndrome de Gitelman. ¿Dónde es el síndrome de Gitelman? En el contorneado distal. ¿Dónde es el de Bartter? En el asa de Henle. Más no puede ayudarles en el examen, ¿no? Luego seguimos. Aquí tenemos en el túbulo colector la parte hormonosensible del riñón. Tenemos dos hormonas que actúan. ¿Cuál es la primera que actúa? A ver, ¿quién me dice? ¿Ya? Los que hablan acá conmigo no responden nada, ¿no? Yo les dije que les voy a preguntarla. Muy bien, ¿no? La aldosterona. Muy bien. ¿Y qué otra hormona actúa en el riñón en esta parte?
Muy bien, ¿no? Nicolás sacando cara, por ejemplo, la ADH. Muy bien. ¿Qué va a hacer la aldosterona? Activa la bomba de sodio y potasio. ¿Cuál es el efecto final? Vamos a reabsorber sodio y vamos a eliminar potasio. Muy bien. Pero resolvemos sodio junto con agua. El aldosterona nos sirve para ahorrar agua. ¿Y qué hace la ADH? Abre las acuaporinas. ¿Y qué hacen las acuaporinas, que se escribe AQP? Absorben agua libre. Es el único segmento del riñón donde reabsorbemos agua libre. Porque siempre acá hemos absorbido agua con glucosa, con sodio, con fósforo, pero aquí solo vamos a absorber agua libre, ¿no? Muy bien, ahora, ¿por qué mecanismo la aldosterona te absorbe sodio y te saca potasio? Aquí en la célula, aquí va a activar la bomba de sodio y potasio, que va a sacar sodio y va a meter potasio. Pero ¿de dónde va a ingresar el sodio a la célula? De la luz, ¿no? Aquí va a ingresar el sodio y ¿por dónde va a ser el potasio? Por otro transportador. Muy bien. ¿Cómo se llama el transportador de sodio? Que mete sodio en el túbulo colector. ¿Quiénes viven en Caiba? Muy bien, para que nunca se olvide, este transportador se llama ENACE. ENAC, ¿ya? Como el ENACE del igualito, como es el combis amarillas, igualito, ¿no? ENAC, transportador epitelial de sodio. Muy bien, y el que saca potasio se llama ROMPA, Renal Outer Potassium Channel. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? ¿Por qué me salió del tema? Porque ahí les va a venir por lo menos una pregunta, ¿ya? Entonces, casi el 100% del potasio, el 92% del potasio se reabsorbe en los túbulos más proximales, en el proximal y en el asa de Henle. Acá dice, la mayoría del potasio filtrado se reabsorbe. Pero entonces, ¿por qué elimino potasio en la orina? Aquí digamos que llega más o menos el 4% del potasio, ¿no? Pero para que aquí salga el 12%, quiere decir que, ¿qué estoy haciendo en el túbulo colector? Estoy eliminando potasio. ¿Cuál es el principal segmento que se encarga de reabsorber el potasio? El proximal y el asa de Henle. ¿Y cuál es el principal segmento que se encarga de eliminar potasio? El túbulo colector. ¿Por acción de qué hormona? De la aldosterona. ¿Qué va a hacer la aldosterona? Entonces te va a botar potasio. Ahora, ¿qué pasa si tengo hiperaldosteronismo? ¿Qué voy a tener? Hipernatremia podría ser, ¿no? Porque está jalando sodio, pero estoy jalando junto con el sodio, ¿qué? Agua. Cuando jalo la misma cantidad de sodio y agua, no varía la concentración de sodio, pero sí que va a aumentar la volemia, vamos a tener hipervolemia, sinónimo de eso, hipertensión arterial, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el potasio? Si tengo mucha aldosterona voy a botar más potasio, o sea que voy a tener hipocalemia. Por el contrario, ¿qué pasa si tengo hipoaldosteronismo? Voy a tener hipotensión y ¿qué voy a tener? Hipercalemia. ¿Difícil? No, nada de nefrología es difícil, ¿ya? Nada, nada. Muy bien, continuamos. Siguiente día, a nadie pasa, ¿no? Continuamos. Entonces, muy bien. Entonces, estamos hablando aquí de la célula del túbulo colector. Muy bien, aquí está. ¿Qué hormona va? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta cosa amarilla? Es la bomba de... Esto es una célula, esto es el plasma y esto es la luz, ¿no? Del túbulo colector. Esta molécula, ¿cómo se llama? La bomba de sodio y potasio, la que consume más ATP en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué hace? Saca sodio y mete potasio en la célula. ¿Por dónde entra el sodio? ¿Por dónde dijimos? Por calma, ¿no? Por el canal ENACE. ¿Y por dónde va a salir el potasio? Por el rectificador, que se llama ROMPA, ¿no? Muy bien, entonces, ¿quién te va a estimular esto? La aldosterona. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si mi paciente toma furosemida? ¿Por qué cuando el paciente toma furosemida, pues es un diurético de asa que no tiene nada que ver con la dispersión distal? Siento que destapo ustedes, de verdad, me avisan. ¿Sí lo avisan? Entonces, ¿qué pasa si mi paciente toma furosemida? ¿Dónde va a actuar la furosemida? Mucho antes, en el asa de Henle. ¿Qué va a hacer? Bloquea la absorción de sodio. Entonces va a venir gran cantidad de sodio aquí. Aumenta el aporte distal de sodio al colector. ¿Qué va a hacer el canal de Kalman? Como las combis de Kalman llenas, igualito, ¿no? Va a reabsorber todo el sodio. Y para que el sodio se absorba, ¿qué va a pasar? Se va a intercambiar con potasio. Entonces la furosemida no va a actuar en esta proteína, pero la furosemida te va a aumentar el sodio, por lo tanto te va a aumentar la excreción de potasio. Todo lo que te aumente el aporte de sodio distal, a la parte distal del riñón, te va a producir eliminación de potasio. O sea, no es solo la furosemida, sino también las
tiacidas, ¿ya? Muy bien. Ya, aquí, no, esta no es una pregunta, pero es importante que lo sepan. ¿Qué pasa si este canal enlace se vuelve loco y comienza a trabajar en exceso? ¿Qué voy a tener? Un cuadro muy similar a que al hiperaldosteronismo. Voy a tener mucha reabsorción de sodio, ¿eso cómo se llama? Hipertensión arterial. Y como el sodio se va a intercambiar por el potasio, ¿qué voy a tener? Hipocalemia, ¿no? Cuando hay hiperactividad del canal de Caiba, se llama síndrome de Leiden, ¿ya? Leiden, L-I-D-D, ¿ya? Muy bien. Y todo lo que disminuye el aporte distal de sodio, ¿qué va a hacer? Me va a impedir eliminar el potasio. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano. Muy bien, ahora vamos a ver el modelo, ¿qué es el modelo celular de la excreción de potasio. Muy bien. ¿Quiénes estimulan a esta bomba de sodio y potasio? La aldosterona. ¿Y quiénes bloquean el efecto de la aldosterona? ¿Quiénes son los antagonistas de la aldosterona? La espironolactona y la eplerenona. Muy bien. ¿Qué va a hacer la espironolactona? Te va a bloquear esta bomba. Por lo tanto, ¿vas a poder reabsorber sodio? No. ¿Vas a eliminar potasio? No, porque si no absorbes sodio, no reabsorbes, pero no eliminas potasio, ¿no? Entonces, ¿qué te va a producir la espironolactona con el potasio en la sangre? Va a subir el potasio. O sea, la espironolactona, ¿qué te produce? Hipercalemia. Y la espironolactona es un diurético, porque te hace eliminar sodio. Entonces, es el único diurético ahorrador de potasio. ¿Y por qué ahorra potasio? Porque inhibe la bomba de sodio y potasio. Muy bien. ¿Y quiénes van a inhibir este canal del enlace? ¿Quién es? La amilorida y el triamtereno. Y ojo, regalo también, ¿quién más? El ProBNP, el péptido natriurético artificial. Muy bien. Ahora sí, entramos de lleno, hipercalemia. Llevamos 23 minutos y viene hablando de casi nada. Hipercalemia. Valor normal del potasio es de 3.5 a 5. Hay clasificaciones de hipercalemia, leve, moderada y severa, según qué, según el valor del potasio, ¿no? De 5 a 5.5, de 5.7 a 6.5, y más de 6.5 según unas guías, según otros más de 6, hipercalemia severa. Muy bien, ¿por qué se produce la hipercalemia? O estoy comiendo mucho potasio, ¿no? ¿Eso será una causa de hipercalemia? Casi no, porque todo el potasio que yo consumo lo voy a eliminar por la orina. Entonces, si yo aumento la ingesta de potasio, eso no me va a producir hipercalemia. Es poco importante para el desarrollo de la hipercalemia, ¿no? Pero sí que me podría incrementar el potasio. La oliguria. Si mi paciente orina poco, va a tener hipercalemia, ¿no? Entonces vamos a tener que las causas de hipercalemia son aumento en la ingesta, es la menos importante, disminución en la eliminación, una de las principales causas, y otra causa importante, ¿cuál será? ¿De dónde más puede llegar potasio aquí al plasma? De la célula. ¿Cómo se llama eso? Redistribución. ¿Y qué nos redistribuye el potasio? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace que salga potasio de la célula? Tres cosas dijimos, ¿no? ¿Cuáles son? La acidosis, los beta blockers como el propanolol y ¿qué más? No, la insulina baja el potasio, ¿no? La hiperosmolaridad. Muy bien. Diagnóstico, no tienen que aprender esto, solo los pongo porque me lo obliga la currícula. Entonces, pero primero debemos hablar sobre pseudohipercalemia. ¿En qué consiste la pseudohipercalemia? Pseudo, ¿qué significa? Falso, ¿no? Entonces, pseudohipercalemia no significa que el paciente tiene hipercalemia. Cuando sacamos la muestra, el potasio estaba normal, pero entre que salió la muestra y la proceso, algo ha pasado que el potasio ha aumentado. ¿De dónde puede aumentar el potasio en esa muestra? No le estoy agregando potasio porque la muestra está sellada. ¿De dónde entonces? En la muestra de sangre que tengo, eritrocitos, y de esas células sale el potasio. Entonces, por lisis celular, por un torniquete muy apretado, o por hemólisis, vamos a tener hipercalemia, ¿no? Entonces, una causa de pseudohipercalemia es la hemólisis, ¿no? Muy bien. Y cuando tengo el potasio alto, ¿qué debo saber? Si el riñón puede eliminar el potasio o no puede eliminar el potasio. ¿Cómo determino eso? Con la gradiente transtubular de potasio, ¿no? Si la gradiente transtubular es alta, quiere decir que el riñón está respondiendo al potasio. Muy bien, pero si la gradiente transtubular es baja, quiere decir que el riñón no puede responder al potasio, ¿no? Por lo tanto, si la gradiente transtubular es alta, entonces la causa es, si la gradiente transtubular es alta, quiere decir que el riñón responde, o sea que la causa es el riñón
es extrarrenal, ¿no? Y si la gradiente transtubular es baja, menos de 7, menos de 4, ¿qué significa? Que el riñón es el problema. Ya está, nada más. ¿Qué fármacos producen hipercalemia? Aquí va a venir otra pregunta, ¿ya? Entonces, ¿qué fármacos producen hipercalemia? Ya hemos dicho que ¿quiénes te distribuyen el potasio? Los beta-antagonistas. ¿Beta-antagonistas cuáles son? Los beta-blockers del propanolol, ¿no? Los alfa-agonistas, como la terazocina, prazocina, soluciones hipertónicas, que aumentan la osmolaridad digital, ¿no? ¿Qué otros fármacos? Heparina, ciclosporina, para que lo tengan presente. Pero sobre todo estos, los yecas y los aras. ¿Por qué los yecas y los aras no suben el potasio? Muy bien, son inhibidores de la ECA. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es el sistema? Sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Si yo inhibo el sistema, ¿qué voy a disminuir al final? ¿Cuál es el efecto final? La aldosterona. ¿Y qué dijimos que produce el hipoaldosteronismo? ¿Qué produce? Hipercalemia. Entonces, todo paciente que toma yecas o aras va a tener riesgo de hipercalemia, ¿no? De ahí les va a venir una pregunta. Les voy a hacer como 40 preguntas, ¿ya? Muy bien, continuemos. Manifestaciones clínicas de la hipercalemia. No es muy fácil diagnosticarlo clínicamente, pero vamos a tener manifestaciones de la hiperexcitabilidad. Se lo dijimos que alteraba el potencial de membrana, ¿no? Producía arritmia, bradicardia, parestesias, debilidad de extremidades. Es típico un paciente que orina poco, que está tomando yecas, ¿no? Viene con debilidad de miembros inferiores, con calambres, con adormecimiento, ¿no? Y viene con bradicardia. ¿Qué sospecho en este paciente? Hipercalemia, ¿no? Importante, la bradicardia y la arritmia son signos de alarma. ¿Y por qué producen hiperexcitabilidad? Si cuando el potasio aumenta, teóricamente se deprime todo. El potasio cuando está alto deprime todo y cuando está bajo excita todo, ¿ya? Cuando el potasio está alto, nos va a producir bradicardia, o sea, te está deprimiendo hasta el corazón, ¿no? Pero ¿por qué va a haber hiperexcitabilidad en la hipercalemia entonces? ¿A quién te va a deprimir la hipercalemia? ¿A qué parte del corazón? ¿Quién comanda el impulso eléctrico del corazón? El nodo sinusal. Te lo va a deprimir al nodo sinusal, por eso te va a producir bradicardia. Pero ¿qué va a pasar? Se deprime el sinusal y cuando el gato no está, ¿qué van a hacer los ratones? Fiesta. ¿Quiénes son los ratones? Los focos extranodales. El nodo sinoatrial, no, el nodo atrioventricular, el haz de His, todos ellos va a haber focos ectópicos que estaban bajo, igual que nosotros con los españoles, bajo el yugo del nodo sinusal. Como desde el primer nodo sinusal se fueron los españoles, ¿qué va a pasar? Se van a sublevar, se van a revelar, va a haber hiperexcitación, como el verbo, un desorden por todo lado, ¿no? No estoy diciendo que vuelvan. Hipercalemia. ¿Qué manifestaciones electrocardiográficas? El potasio va a ir subiendo, pero eso no significa que con potasio, digamos, de 5 voy a tener onda T, con potasio de 6 esto, con potasio de 7 esto, no. Esto no es una persecución de intensidad de la hipercalemia, sino de tiempo. La primera manifestación que voy a tener, ¿cuál es? Onda T, esbelta y picuda. ¿Ya han hecho el taller de EKG? Ya. ¿Qué significa cuando tengo onda T esbelta aparte de hipercalemia? Isquemia, muy bien, ¿no? Ojalá no tengan conmigo. Isquemia ventricular, muy bien. La segunda manifestación en el tiempo, ¿cuál es? La onda P aplanada, ¿no? Muy bien, o sea que hemos perdido el ritmo sinusal. Muy bien. ¿Y qué más vamos a tener? Mira, el PR se va a prolongar. ¿Dónde está el PR? Aquí, ¿no? PQR, hasta acá, ¿no? PQ, claro, hasta acá, ¿no? El PR se va a incrementar. ¿Por qué? ¿Qué significa el PR? La transmisión en dónde? En el haz de His y todo eso, ¿no? Muy bien. ¿Y qué más? El QRS se va, no, este es el PR, ¿no? El PR significa que la excitación de quién, del nodo AB, ¿no? Y el QRS es la transmisión de todo el ventrículo, ¿no? Todo eso se va a enlentecer, está viendo que está enlenteciendo todo. Y al final nos va a producir este patrón presinusoidal. No hay onda P y no va a haber límite entre el QRS y la onda T, ¿no? Este es un patrón presinusoidal pre-paro cardíaco, ¿no? Entonces, la onda T, ¿a qué simula? A la isquemia, ¿no? Muy bien, y al final, después de esto, ¿qué vamos a tener? Fibrilación ventricular y paro cardíaco en diástole, porque te lo relaja el corazón. Muy bien, continuemos. ¿Qué es esto? Estas son las alteraciones electrocardiográficas
cardiográficas en el paciente con la frecuencia, ¿no? ¿Cuál tenemos principalmente? QRS prolongado y la T picuda, ¿no? Pero también es importante la bradicardia, ¿ya? Tenemos síndrome del QT largo. ¿Alguien ha escuchado hablar del QT largo? Congénito por medicamentos, ¿no? O por alteraciones de calcio, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de esto. Tratamiento de la hipercalemia. Solo lo pongo para que quede ahí constancia y este es el tratamiento. Es muy fácil. ¿Qué puedo hacer si el potasio está elevado? Primero, ¿cuál es el signo de gravedad en hipercalemia? O sea, ¿qué le pido a un paciente con hipercalemia? Un EKG de inmediato. Si tiene alguna arritmia, si sea una sola onda elevada, es un signo de gravedad. ¿Qué voy a hacer con este paciente? Entonces, mira, paciente con debilidad muscular, parálisis, rhabdomiolisis, la hipercalemia y la hipocalemia produce rhabdomiolisis, ¿no? ¿Qué más? Lisis tumoral. ¿Por qué un paciente con lisis tumoral tendrá hipercalemia? Porque las células están llenas de potasio, ¿no? Hay un síndrome que se llama síndrome de lisis tumoral, ¿no? Muy bien. Esto significa politraumatizado por si acaso. Y si mi potasio está alto, entonces yo sospecho que es una hipercalemia severa. ¿Qué debo hacer? Corregir rápidamente. Este es el orden de corrección. Primero, ¿qué hago? Estabilizo la membrana. ¿Cuál es el antídoto cuando tengo el potasio alto? El gluconato de calcio. Es estabilizante de la membrana cardiovascular, ¿no? Porque estabilizante de la membrana cerebral, ¿cómo se llama? Sulfato de magnesio, ¿no? Eso lo doy en... Ustedes acaban de ser ginecos, ¿no? Pero no han hecho obstetricia, en preeclampsia, ¿no? Muy bien. Número uno, evito el efecto tóxico del potasio en el corazón. Número dos, ¿qué hago? Escondo el potasio en la célula, ¿no? Lo redistribuyo con solución potasio. Esto es insulina más glucosa. Número tres, eliminar el potasio, ¿no? Con diálisis es el método más rápido de eliminar. En una hora de diálisis el potasio se normaliza. Con diuréticos. ¿Qué diuréticos, por ejemplo? Furosemida, ¿no? Es el diurético más potente. No le voy a dar espironolactona, ¿no? ¿Qué sería, no? Si le doy espironolactona. ¿Qué he hecho virtual la clase, no? Porque la espironolactona sube el potasio. Entonces, ¿cuándo usaré la espironolactona? En hipocalemia. Muy bien, ¿no? Perfecto. Me llenan de orgullo. ¿Qué más? Resinas de intercambio iónico. ¿Qué significa? Es una resina que se va a unir al potasio, va a secuestrar al proteínas por vía oral y en la luz tubular va a secuestrar al potasio y se va a ir con las deposiciones y ya no se va a absorber, ¿no? Como el cayexalato. Pero obviamente no le voy a dar cayexalato al paciente la primera vez, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es estabilizarla. Le pongo gluconato de calcio, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es mi objetivo? Uno tras otro le puedo poner cada hora hasta que suba la bradicardia, ¿no? Corrijo la bradicardia, puedo suspender el gluconato, ¿no? Muy bien. Ahora, si mi paciente tiene oliguria, no orina, tiene RC, tiene una cirugía programada o el potasio está más de 5.5, tengo que corregirlo con cierta celeridad, ¿no? Aquí no tengo que usar gluconato de calcio, ¿no? En el hospital ven potasio 5.01, ya ponen gluconato, no tiene sentido, ni EKG les toman. Entonces, ¿qué hago cuando tengo estas situaciones? De acá les va a venir una pregunta, ¿no? Una pregunta que y eso es verdad, no estoy mintiendo ahora. Redistribuyo el potasio. ¿Cómo meto el potasio hacia adentro de la célula? Con bicarbonato o con salbutamol, ¿no? ¿Por qué aquí pongo la solución polarizante? Porque es la más rápida. En 30 minutos te baja el potasio, ¿ya? En cambio estos demoran. Los beta 2 solo te bajan 0,6 miliequivalentes por litro de potasio máximo. Y el bicarbonato solo va a actuar si tu paciente tiene acidosis. Si tu paciente tiene eutremia, no va a actuar para nada, ¿ya? Y eliminar el potasio. ¿Por dónde? Ya lo dijimos. ¿Qué pasa si tiene hipercalemia leve, si no tiene cambios electrocardiográficos, si está todo normal el potasio y simplemente en un examen de control que le pedí encontré el potasio alto? No me asusto para nada. ¿Y qué tengo que hacer? Corregirlo lentamente, en 24 a 48 horas, ¿no? ¿Estabilizo la membrana? No. ¿Redistribuyo el potasio? Tampoco. ¿Qué tengo que hacer? No sé, porque es un error de producción, ¿ya? Aquí lo que tengo que hacer es, uno, disminuir en la dieta. Número dos, diuréticos para eliminar el potasio, ¿no? Y número tres, puedo usar resinas de intercambio iónico, ¿no? Muy bien. Estos son los fármacos que vamos a usar. El gluconato de calcio al 10%, que dice cómo se debe aplicar en 5 minutos. Su efecto inicia rápido, mira, a los 5 minutos ya comienza a subir la frecuencia cardíaca, ¿no? Y su efecto dura 1 hora. Entonces,
No tiene sentido que yo le ponga al paciente, porque tiene 5.5 de potasio, le pongo gluconato de calcio, una ampolla cada 8. Solo me va a durar 1 hora, ¿no? El salbutamol dura 3 horas, la insulina actúa rápido, mira, 15 minutos actúa, ¿no? Los diuréticos demoran, la furosemida, ¿cuánto es su duración? 6 horas, ¿no? Por eso en inglés su nombre comercial es la Six, ¿no? Y la furosemida la tengo que dar cada 6 horas, o sea, 4 veces al día, ¿no? Muy bien, la hemodiálisis te elimina rápidamente el potasio. Estoy repitiendo lo mismo, así que pasa. ¿Cuál es el orden? Entonces, primero es estabilizar, luego es redistribuir el potasio y luego es eliminar el potasio, ¿no? Muy bien. Tratamiento de hiperpotasemia crónica. Crónica, por ejemplo, cuando mi paciente no tiene alteraciones, nada, y circunstancialmente le encontré el potasio alto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Disminuir el aporte de potasio en la dieta. ¿Qué significa? ¿Qué tiene harto potasio? Todo lo que sale de la tierra, ¿ya? Así decía el doctor Sánchez. Todo lo que sale de la tierra tiene potasio. Entonces, todos los vegetales, sobre todo el plátano, que lo han mencionado, tiene muy presente, las naranjas, la papaya y la papa, ¿no? Había pacientes en diálisis que no pueden consumir nada de potasio, pero tienen su perro segundo, van, cosechan sus papas, las cocinan, ¿cómo se llama? Guatia hacen, ¿no? Comen y vienen desmayándose con 9 de potasio, ¿no? Se dializan y salen caminando a comer a la mujer. Muy bien, ¿no? O aumento la eliminación intestinal de potasio con resinas, como por ejemplo el cahiexalato, ¿no? Acá no está el cahiexalato, poliestireno sulfato de potasio, de sodio, ¿no? Estas son nuevas resinas patiromer y el circonio que se usan para eliminar el potasio. Aquí está el cahiexalato, sulfonato poliestireno, ¿no? Ya no se vende en el Perú, no sé por qué sigo poniendo esta diapositiva, pero ojo, ¿no? El cahiexalato tiene un problema, es una resina que atrapa potasio, pero libera sodio. ¿Y el paciente renal puede consumir sodio? No, ¿no? Porque se sube la presión, se hincha, trabaja más su riñón y se muere más rápido, ¿no? Entonces ya no se recomienda. Y además que, mira, tiene tantos efectos adversos, mira, náuseas, diarrea, estreñimiento, sobrecarga súbita. Para evitar esto se han desarrollado nuevas resinas como el patiromer y el circonio. Muy bien. ¿Alguien consume esta sal? Ya, la venden en Plaza Vea, ¿ya? Este está 17 y este está 9.80. Bien, ¿qué es esto? Esta es una sal que tiene poco sodio, ¿no? La sal común, ¿cuánto tiene de sodio? 5 gramos de sal. ¿Cuánto? Ustedes ya han hecho nutrición, lo saben muy bien, ¿no? 5 gramos de sal, por gusto se quejan, 5 gramos de sal tiene 2 gramos de sodio, no es el equivalente. Mientras que de esta biosal, 5 gramos de sal, ¿cuánto tiene de sodio? 1 gramo de sodio. O sea, es una sal que tiene menos sodio. ¿Para quién la puede usar? Hipertensos, ¿no? Al hipertenso le restringo la sal, ¿no? Entonces, a renal no le puedo dar tanto porque ¿con qué te reemplaza el sodio? Con potasio. Entonces, si mi paciente, bueno, es renal hipertenso, le puedo dar siempre y cuando orine harto. Pero si el paciente orina poquito, no le puedo dar porque corre el riesgo de hipercalemia. Y hemos tenido un caso de una paciente que tomaba yecas, aras, le suspendimos por todo, le damos diurético, todo, hasta cahiexalato, no sé, de Bolivia creo que hemos conseguido el cahiexalato, le dimos y seguía alto el potasio, ¿no? Y luego se me ocurre preguntarle, ¿con qué sazona su comida? Con biosal. Es muy buena, pero no en el renal, ¿ya? Consuman esta porque les disminuye el riesgo cardiovascular, ustedes que se estresan tanto. Muy bien, ahora hablemos sobre hipocalemia. Valor normal de potasio de 3.5 a 5. Igual hipocalemia leve, moderada y severa. Unos dicen menos de 2, otros dicen menos de 2.5, allá ellos, ¿ya? Muy bien, fisiopatología. ¿Qué pasa el potasio? O no lo estoy consumiendo, o el potasio se esconde, o el potasio se está yendo. ¿Cuál creen que es la primera causa de hipocalemia? Pérdidas de potasio, sobre todo en la orina. Por ejemplo, uso de diuréticos. O pérdidas por las heces, por ejemplo, diarrea, náuseas y vómitos, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa si yo no consumo potasio? Me producirá hipocalemia bien raro, ¿no? Porque cuando hay poco potasio, el riñón va a absorber todo el... Ya saben que el riñón es perfecto, ¿no? Los riñones son un órgano muy noble, igual que los nefrólogos, ¿ya? Entonces, la disminución de la ingesta es una causa muy rara de hipercalemia. Dice que el riñón puede reabsorber casi todo el potasio filtrado y disminuir la excreción a menos de 15 por litro. Y entonces la principal causa actual será el aumento de la eliminación de potasio, ¿no? Igualito entonces vamos a tener, se los he resumido aquí, pseudohipocalemia. ¿Qué significará?
Falsa hipocalemia, ¿no? Y cuando saqué la muestra el paciente tenía hipocalemia, no. Pero algo ha pasado que el potasio, ¿a dónde se ha podido ir el potasio? Se ha escondido a la célula, ¿no? ¿Y qué te puede causar que el potasio se esconda en la célula? Alcalosis, no, pero una muestra aislada, la hiperglucemia, la diabetes, ¿no? La diabetes te puede esconder el potasio falsamente. Muy bien. ¿Quién podría disminuir la ingesta de potasio? Paciente con anorexia nerviosa, esos pacientes que hacen sus dietas keto que no sirven para nada, pacientes que están en ayuno en el hospital, ¿no? Que no pueden comer, que están intubados, ¿no? ¿Cómo va a pedir potasio ese paciente, ¿no? Aumento de las pérdidas intestinales, todo esto, principalmente vómitos, diarrea. ¿Qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? Es un gastrinoma, ¿no? Es un tumor secretor de gastrina. ¿Y qué hace la gastrina? No, esa es la grelina. La gastrina, ¿qué hace? Estimula la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Y eso tiene que ver con el potasio, pero tiene que ver con el potasio, ¿no? Muy bien, tan mal en religión. Entonces, pérdidas renales. ¿Por qué podemos perder potasio? ¿Qué parte del riñón va a perder el potasio? ¿Quién nos regula finamente el potasio al final? El colector, ¿no? El colector regula finamente sodio y potasio. Entonces, si yo consumo mucho sodio, ¿qué va a pasar? Va a llegar mucho sodio al túbulo colector. ¿Se acuerdan que les dije, no? Y eso va a hacer que eliminemos potasio. Si yo tengo síndrome de Bartter o de Gittelman, es como si estuviera tomando diuréticos, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener eliminación de potasio, ¿no? Otros diuréticos, obviamente furosemida y las tiacinas, ¿no? Las ATRs, no los voy a estresar con esto, y el hiperaldosteronismo. Ojo, en hipercalemia no hemos puesto como causa de hipercalemia el hipoaldosteronismo, ¿no? Pero sí sabemos que es una causa. En hipocalemia, ¿cuál será la causa? El hiperaldosteronismo. ¿Se acuerdan de lo que hemos dibujado con la aldosterona? No es nada difícil, ¿no? Muy bien. O se puede esconder. ¿Por dónde se puede esconder el potasio? ¿Qué te puede esconder el potasio? La alcalosis metabólica, la insulina, la estimulación beta-adrenérgica o el hiperaldosteronismo. No es difícil, para nada. Muy bien. ¿Qué fármacos te producen hipocalemia? Ya de aquí no les voy a preguntar, pero conozcan esto, ¿ya? ¿Qué fármacos te bajan el potasio? La insulina, los beta-agonistas, mira, algunos antibióticos, ¿no? Los diuréticos, los laxantes, ¿no? Porque te aumentan el volumen de las deposiciones y te hacen trabajar más el intestino y te van a producir hipocalemia. Muy bien. Ya saben que esto no les voy a preguntar, pero esto sí, ¿ya? Síndrome de Bartter, ¿en qué consiste? ¿Dónde está el defecto en el síndrome de Bartter? ¿En qué parte del túbulo? En el asa. ¿Quién ha dicho proximal? En el asa de Henle, ¿no? ¿Qué te va a producir entonces el síndrome de Bartter? Vas a tener hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia, pero además vas a tener como mecanismo compensatorio hiperaldosteronismo por aumento de la renina. Y también vas a tener, la furosemida produce alcalosis metabólica. El uso de diuréticos produce alcalosis metabólica. Todo esto es síndrome de Bartter. ¿Ya? Ojo que les va a venir al examen, les voy a revisar no más estudiantes de medicina. ¿Ya? Síndrome de Gittelman. ¿A quién simula el síndrome de Gittelman? A las tiacidas, ¿no? 20 veces vengo repitiendo esto, hasta ahora no me responden. A las tiacidas. ¿Dónde está el defecto en el distal? ¿Dónde está el defecto del Bartter? Después se van a equivocar en el examen, ¿no? Porque esa pregunta viene con trampa. Muy bien, y el síndrome de Liddle. ¿Quién trabajaba más en el síndrome de Liddle? La combi de Cairo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué manifestaciones te da la hipocalemia? ¿Por qué he puesto tantas letras, no? Las manifestaciones que principalmente te da son neuromusculares. Obviamente, el potasio produce trastornos de la conducción, entonces te va a producir debilidad y todo eso, ¿no? ¿Alguna vez les ha dado una gastroenteritis tan fuerte que se han quedado sin ganas de vivir? Ustedes no confían pues en la bolsa, ¿no? Pero las gastroenteritis, cuando esa debilidad que te deja, eso es hipocalemia. Esas son las manifestaciones de la hipocalemia, ¿ya? Manifestaciones cardíacas también va a tener. Incluso puede llegar a afectar el sistema nervioso, pero ojo, no les estoy diciendo que la hipocalemia va a producir manifestaciones neurológicas, ¿no? Si te viene en el examen de potasio que produce manifestaciones cardiovasculares. Nuevamente, ¿qué alteraciones produce?
Aquí dice que no son criterios de gravedad, pero esto es un error, ya lo vamos a tachar. Sí son criterios de gravedad, solo que una no es más grave que la otra, ¿ya? Entonces, la primera manifestación, ¿cuál es? Si en hipercalemia, ¿qué teníamos con la onda T? Alta, picuda, es lenta. En hipocalemia, ¿qué vamos a tener? Onda T plana. Y va a aparecer una onda después de la T. Después de la T, que sigue la... Muy bien, también en lingüística, ¿no? Luego, otra manifestación, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Qué va a bajar? El ST. ¿Qué simula esto? Depresión del... Los que han ido por ahí, creo que han ido al taller de café. ¿Qué simula la depresión del ST? Isquemia, ¿no? ¿Cómo es? Isquemia, lesión y necrosis, lesión. Lesión, ¿no? Simula lesión. ¿Qué más? Simula efecto de la digoxina, ¿no? De los digitálicos, ¿no? Muy bien, simula un infarto de miocardio ST no elevado y simula la intoxicación por digitálicos, ¿no? Muy bien. Y tercero, un QT falsamente largo, mira, aquí está el QT, QRS, sí. Este es el Q y esta es la onda T, ¿no? Un QT largo, ¿no? Y en realidad no es un QT largo porque si lo mides no es solo que parece largo, ¿ya? Porque el QT largo es por hipocalcemia, por trastornos congénitos o enfermedades de la conducción. Entonces, este es un QT falsamente largo porque la onda U te la hace subir. De repente la onda T acabó aquí, pero la onda U comienza aquí, entonces te jala, ¿no? Entonces, ¿a qué simula esto? QT largo a la hipocalcemia. Y la manifestación más grave de todas es un patrón sinusoidal. Es como si una cinta la gira sobre sí mismo, ¿no? Una cinta torcida. Eso es en español, en francés se dice dorsales de Pommes, ¿no? Así. Muy bien, es una cinta torcida. Y este es un patrón presinusoidal, pre-infarto pre-paro cardíaco, ¿ya? Prefibrilación. ¿Qué paro te va a producir? Si la hipercalemia te produce paro en diástole, la hipocalemia te produce paro en sístole. Muy bien, ¿no? Perfecto. Continuamos entonces, ya nos falta poco. Tratamiento de la hipocalemia. Cuando el potasio está disminuido, ha bajado de 3 a 2, no es que ha bajado un poquito, es que ha bajado gran cantidad de potasio, porque la mayoría del potasio es intracelular, ¿no? Entonces, una disminución de 1 milequivalente de potasio en el plasma significa que hemos perdido de 200 a 400 milequivalentes de potasio en el cuerpo. O sea, tenemos que reponer gran cantidad de potasio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el orden de corrección? Esto es importante. Primero hipocalemia, segundo hipocalcemia y tercero la acidosis. Si tenemos un paciente que viene con el potasio bajo, con el calcio bajo y con acidosis, ¿qué corrijo primero, señores? El potasio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si primero corrijo la hipocalcemia? ¿Qué le tengo que dar? Gluconato de calcio. ¿Qué pasa si corrijo la acidosis? ¿Qué le tengo que dar? Bicarbonato. ¿Y qué hacían el bicarbonato y el calcio? El bicarbonato te baja el potasio porque lo esconde y el calcio te va a antagonizar. Es como si tu hipocalemia la volverías más hipocalemia todavía, ¿no? O sea que metes las 4, ¿no? Entonces, por eso este es el orden de corrección. Primero corrijo el potasio, luego corrijo el calcio y luego corrijo la acidosis. ¿Y por qué no corrijo esto así? Porque el bicarbonato también te va a esconder el calcio, ¿no? Porque puede producir una arritmia. Muy bien. Debo medir ¿qué? Potasio sérico y potasio binario para medir también la gradiente transtubular, ¿no? Y debo usar soluciones con concentración de poco potasio. Cada una ampolla de potasio, ¿cuántos milequivalentes tiene? Un calium, 27, muy bien, ¿no? 27 milequivalentes. Y no puedo corregir más de 200 por día, o sea, no puedo subir más de 1 milequivalente en placa. ¿Ya? Muy bien. Ya saben, yo no tenemos que hablarlo. ¿Qué importa son los cuadros de este color, no? ¿Por qué? Dice, hay una causa. Cuando yo voy a tratar la hipocalemia y es persistente y por más que le doy potasio no se corrige, ¿qué debo sospechar que tiene mi paciente? Hipomagnesemia. ¿Por qué? Porque cuando el magnesio está bajo, yo no puedo absorber potasio. ¿Por qué? Y acá está la razón, ¿no? La hipomagnesemia te modifica la conductancia de un canal de potasio, lo que va a hacer que tú no puedas absorber potasio en el asa de Henle. Por más que le des, se lo va a orinar todo el potasio. Entonces, causa de hipomagnesemia severa, de hipocalemia severa persistente, hipomagnesemia. O sea que debo dar, no magnesola, debo dar magnesio, o debo dar borotato de magnesio por bioral, ¿no? No tomas magnesio. Soy enemigo de ese doctor. Muy bien, tratamiento.
todo lo contrario, ¿no? Si tengo sintomatología muy severa o tengo manifestaciones de gravedad, entonces, ¿qué le debo dar a mi paciente? Potasio en bolos, retos de potasio, así se llaman, ya retos de potasio. Una ampolla de potasio en 100 mililitros, eso lo doy rápido en 30 minutos, ¿no? A una velocidad, pero esto no se cumple, ¿ya? Pero así se debería, ¿ya? Debo colocar un catéter para corregir el potasio, porque el potasio irrita demasiado las venas, produce flebitis. Si el paciente tiene una hipocalemia moderada o no tiene cambios en el EKG, entonces, ¿qué le daré? ¿Qué diurético? Espirona. Y obviamente, si estaba tomando furosemida, ¿qué voy a hacer? Le suspendo, muy bien, ¿no? Perfecto, le suspendo la furosemida, ¿no? ¿Cuánto es la dosis máxima de espironolactona? No tengan miedo, muchos tienen miedo de usar espironolactona, mis colegas, ¿no? La dosis máxima de espironolactona es 600 miligramos al día, ¿no? ¿Cuándo se prefiere la espironolactona? ¿Cuándo preferimos ese diurético? Cuando tenemos gastritis, ¿no? En pacientes cirróticos, el diurético de elección es la espironolactona. Y para hablar de resistencia a la espironolactona es más de 600. O sea que la dosis máxima de espiro es de 600. Y la dosis máxima de furosemida es de 2 gramos. O sea, 100 ampollas al día de furosemida, ¿no? No tengan miedo de usar furosemida. Una vez un emergenciero le estaba dando 78 ampollas a un paciente, ¿no? Muy bien, pero ¿por qué no puede usar espironolactona en pacientes que tienen la tasa de filtración glomerular menos de 25? 25, ¿a qué estadio de RC corresponde? 4, ¿no? De estadio 4 en adelante ya no puedo usar espironolactona, ¿no? ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que el paciente se le suba el potasio hasta el cielo y lo tenga que dializar, ¿no? Trato la causa, si es diarrea, no lo hidrato, etc., ¿no? Y cuando la hipocalemia es asintomática, doy potasio por vía oral, por dieta, ¿no? Quien ha hecho plátano, jugo de naranja, tomate, ¿no? Todo eso tiene. Un vasito tiene 200 miligramos de potasio, que equivale a 50 mililitros, ¿no? Muy bien, o le doy suplementos de potasio, citrato de potasio, ¿no? El Urositca es una maravilla este medicamento, rápido te sube el potasio por vía oral, ¿no? ¿Y por qué, para qué se usa el citrato de potasio? Aparte de tratar la hipopotasemia, para la litiasis por oxalato de cal. La primera causa de litiasis, ¿cuál es? Ahí aprovecho una pausa para invitarlos al curso que va a haber, ¿no? de nefrología, que van a estar los colegas, pero yo voy a dictar unas clases. Voy a hablar sobre acidosis metabólica, que va a estar muy bonito, por lo menos mi clase, y los invito a que vayan 8 y 9 en el hospital, ¿ya? Si quieren, me avisan y hablamos con sus tutores para que les den permiso. ¿Para qué se usa el citrato de potasio? Para tratar la litiasis por oxalato de calcio. ¿Cuál es la primera causa de litiasis en todo el mundo? Hombres, mujeres, niños, varones, sin importar sexo, religión o preferencias. La hipercalciuria asintomática, ¿no? Hipercalciuria idiopática. Significa que el riñón está mal, comienza a eliminar mucho calcio por la orina, y ese calcio se sobresatura y produce cristales, ¿no? Y entonces, ¿cómo diluyo el calcio? ¿Quién me mantiene soluble el calcio? El citrato. Por eso los pacientes deben consumir naranja y todo lo que tienen, ¿no? Citrato. ¿Y qué me vuelve insoluble el calcio? El oxalato. Entonces, al paciente con cálculo le tengo que incluir todo lo que tenga oxalato. O sea, la beterraga, o sea, el chocolate, o sea, las verduras de hoja verde oscuro y los frutos secos, ¿no? Muy bien, señores, esto es todo, ¿no?